¿Ya pueden verla? Sí, Sí, ya se ve. ¿Y ahora? En pantalla completa se ve. Ah, muy bien. Bueno, entonces comenzamos. Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión del seminario Matem App. El día de hoy contamos con la participación del doctor Vinicio Gómez Gutiérrez, quien es profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM. El doctor Vinicio es experto en intersección de cuádricas y el día de hoy nos va a hablar sobre CTLNs en la economía. Entonces, por favor, Vinicio, y gracias por participar. pues gracias por la invitación. Me parece muy interesante la iniciativa del seminario joven que se ha creado en matemáticas aplicadas. Y bueno, pues yo con mucho gusto participo acepto la invitación y estoy aquí. Bueno, pues sin más preámbulo, pues comencemos. Eh, Primera eh, diapositiva. Entonces, bueno, los ZLN son modelos que se inspiraron en redes neuronales. Y, que, y lo que yo les voy a platicar hoy es una interpretación de este modelo en un contexto distinto. ¿Cuál es la idea esencial que retomé? En el modelo de la red neuronal, pues hay la interacción de unas neuronas con otras. Y observamos pues en los procesos económicos, sean personas, empresas o países, también interaccionan unos con otros. Entonces veamos que del otro modelo pudiera trasladarse a un contexto diferente. Veamos, eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Entiende? Bueno, ¿qué son los CTLNs? Sus siglas en inglés son Combinatorial Threshold Linear Network. Eh, Podría decirse que es redes lineales con umbral y que son combinatorias. Podríamos decir, redes lineales se refiere a que la influencia de unas neuronas en otras está con suma de pesos ponderados. Digamos, hay una suma de las influencias de cada una de las neuronas y, y se pondera con un peso W y J, digamos. Y esa influencia se pondera, se suma y se considera un umbral, un sesgo, perdón. Bueno, se considera un umbral y esta función máximo lo que nos indica es si se rebasa ese umbral sucede una cosa y si no se rebasa el umbral sucede otra. Entonces el umbral aparece a través de esta función máximo que nos produce, nos señala comportamientos diferentes. Ay, perdón, aquí, aquí, sí, sí, sí. Entonces, ¿esto qué indica? Que esta parte no va a ser cero, nunca va a ser negativa ese sumando. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué son las X? Están representando la actividad de cada una de las neuronas. En este caso se está pensando en la señal, en la actividad eléctrica. Y bueno, continuemos un poquito más sobre estos sistemas de ecuaciones. Siguiente lámina. Sí, la parte, ¿por qué se llaman combinatorias? Porque esos sistemas de ecuaciones se construyen a partir de gráficas dirigidas. Si nos dan una gráfica dirigida y nos dan dos parámetros, en este caso delta y epsilon, se puede asignar los pesos según una regla. En un caso, si hay la arista dirigida de la neurona J hacia la neurona Y, se le asigna el peso -1 más epsilon. Si no hay flecha de la J hacia la Y, entonces se le asigna el peso -1 menos delta. Esto que está indicando
que siempre que I sea distinto de J va a haber algún peso. Bueno, aquí no lo puse, pero el WI con I sería 0. No se considera una influencia especial de la neurona en ella misma, salvo en el sistema de ecuaciones, donde es algo que va decayendo. Ahora, entonces, para que resulte que las X tomen valores positivos todo el tiempo, se pone el requerimiento adicional de que delta sea un número positivo y que el número epsilon esté en un intervalo entre 0 y delta entre delta más 1. Bajo esas condiciones, se puede ver que si en un instante las X son no negativas, en los instantes futuros lo serán. Y las autoras que plantearon estos modelos propusieron ciertos valores estándar en el sentido de que si se fijan los valores y solo movemos la gráfica, se pudiera examinar la influencia de la gráfica en la dinámica del sistema de ecuaciones. Sigamos. Bueno, algunos rasgos de estos modelos. Primer rasgo, que con esos intervalos, con los parámetros en esos intervalos, las funciones toman valores no negativos. Otro rasgo es que todas las neuronas influyen en todas, pero la influencia de una neurona en otra es de tipo de inhibición, porque resulta que los WIJ son todos negativos. Entonces, a lo que se le toma el máximo es el X, una suma de productos. Unos factores, las actividades XJ son positivos, los WIJ son negativos, y la suma va a ser negativa. Pero a esa suma se le suma en este caso el número 1. Entonces depende cuánto se le sumó. Si se le sumó algo mayor que 1, pues entonces algo de magnitud mayor que 1, entonces el resultado de la total de la suma va a ser negativo y entonces el máximo va a ser 0. Entonces no va a contribuir. Por otra parte, si las X son pequeñas, los productos van a ser pequeños y entonces el término que va a dominar va a ser el 1 y entonces sí va a contribuir con algo. Entonces, ¿esto qué indica? La neurona, por poner un ejemplo, si XY tuviera un valor de 0, el primer sumando, el menos XY, tomaría el valor de 0 y, y si los XJ fueran todos ceros, esa otra suma también sería 0, el máximo sería 1 y entonces al final la neurona XY, su actividad empezaría a crecer. Eso indica que el origen no va a ser punto de equilibrio, que siempre que partamos de 0 va a crecer. Entonces, eso se interpretaría como que en ausencia de, si nadie está emitiendo señales, nadie inhibe y entonces tiende a activarse. En cambio, cuando las otras neuronas emitan una gran señal, pues ya los productos estos van a ser negativos, el máximo va a ser 0, no se va a sumar nada, y el término que va a dominar en la derivada va a ser el menos XY, entonces va a decaer. Eso es algo que está pasando. Bueno, ¿qué otra cosa? Se está considerando, aunque todas las neuronas inhiben a todas, unas inhiben más que otras. Entonces, la cuestión de la flecha o no flecha refleja cuánto inhibe, con cuánta fuerza inhibe. Bueno, entonces, a más, digamos, el factor de inhibición es mayor cuando es el menos 1.5 y entonces no, en ese caso no pondremos la flecha. Y si lo inhibe poco, entonces pues sí vamos a dibujar la flecha para distinguir el nivel de inhibición de la neurona J hacia la neurona I. Sigamos. Bueno. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro.
Para lo de cuánto influye una neurona con respecto a la otra, o sea, ¿es simétrico o no la influencia de una sobre la otra? No se supone digamos, la idea de reflejarlo con una gráfica, por eso es gráfica dirigida, porque puede haber flecha de J hacia I y no de I hacia J. Ok, Si no hay ninguna flecha, indica ninguna de las dos se inhibe fuerte, digamos. Si no hay flecha entre las dos, indica las dos se inhiben fuertemente mutuamente. Si ujú, hay una flecha, hacia donde apunta la flecha, inhibe débil y la otra inhibe fuerte. Y si hay flecha de ida y de vuelta, las dos se inhiben débilmente. ok, entonces Entonces sí hay, hay ajá, hay todo ese rango de posibilidades. ok. Y otra pregunta, ¿y esta actividad no tiene bueno, al menos ahorita no hay no está acotada? Ah, no lo mencioné, pero un teorema es que bajo los valores en los rangos que se mencionaron en la otra diapositiva, resulta que siempre tiende a ser acotada. Ok, Y de hecho lo que sucede es, por decirlo así, el sistema de ecuaciones casi es lineal. Digamos, si no fuera por la función ujú, máximo, sería lineal. sí, Pero ¿qué indica eso? En cada hiperplano definido por donde esa suma da igual a cero, eso particiona nuestro espacio, pues sí, nuestro espacio fase, y lo particiona en regiones. Entonces, dentro de una región, algunos de esos máximos serán cero y otros de esos máximos serán lo que es la suma. Entonces, nuestro espacio queda particionado en regiones y dentro de cada región es lineal, pero están pegadas y entonces, eh, por decirlo así, tendríamos un collage de sistemas lineales. ujú. Localmente Solamente, son, perdón, en la interfaz es donde ya a lo mejor no es lineal. exacto. Sí, la interfaz sí, es como lineal por pedazos, podría decirse así. Ujú, sí, sí, ok, gracias. Eh, Así, entonces, si regresamos al otro, entonces, ¿qué era lo que estaba qué es qué es la idea que estoy poniendo a su consideración? Pongamos, por ejemplo, eh, que fueran un producto, por ejemplo, el maíz. ¿Qué sucede cuando hay maíz? Eh, Hace años en México era autosuficiente en maíz, producíamos nuestro propio maíz. ¿Qué pasó cuando se estableció el libre comercio con Estados Unidos? Allá produjeron mayor cantidad de maíz y más barato, y entonces la gente en México dejó de producir maíz y empezó a comprarlo. Entonces la producción de allá inhibió la producción de acá. Entonces traje esa idea aquí. Dije, la, si hay barreras comerciales de un país a otro, pongamos que la producción en ese país no inhibe la producción del otro. Y en cambio, si no hay barreras y un país produce mucho, eso puede inhibir la producción del otro porque, pues al ser más barato y mayor cantidad, le gana el mercado. Entonces, bajo esas hipótesis, bueno, también está la hipótesis de que, en el sentido de que no la inhiba, estaría la hipótesis de que cuando no llega la producción del otro país, la produces en el tuyo propio. Es decir, no es como, por ejemplo, sería el petróleo, que si un país no tiene petróleo y no lo venden, pues no, ¿de dónde lo saca? Aquí estamos suponiendo que es un producto que si no te llega, tú lo produces. Ese es como una hipótesis de lo que se está diciendo. Pero entonces, la idea de las barreras comerciales se están pensando aquí como algo que influye cómo relaciona la producción en los dos países, por decir. Puede pensarse barreras de ida y vuelta
o barrera solo de ida, o ausencia de barreras. Las tres posibilidades. Y entonces veamos qué sucede si le seguimos el hilo a esa idea. Siguiente diapositiva. Así, entonces, esto se puede hacer con muchas neuronas, se puede hacer con muchos países. Entonces, empecemos con el caso más sencillo. En este caso, el sistema de ecuaciones tomaría esta forma. Y hay que precisar cuántos serían los Ws y cuántos serían los Bs. Agarremos primero el caso de los valores estándar, que fueron los que propusieron las autoras para ver cualitativamente qué estaba pasando. Sigamos. Entonces, una de las gráficas más sencillas. Bueno, con dos vértices no hay cosa complicada, pero veamos qué pasa aquí. Flecha bidireccional indica que hubiera ciertas, bueno, veamos primero qué pasa. Los parámetros serían menos 0.75 y aquí estamos fijando B igual a 1 en los dos casos. Sigamos. En este caso puedo graficar en la computadora el espacio fase. ¿Y qué se observa en el espacio fase? Aquí el rango donde grafiqué está de menos 1 a 4. Y entonces, ¿qué se observa? Prácticamente todas las trayectorias tienden a lo que se ve en el centro abajo, a la izquierda. Hay un punto de equilibrio atractor. Y incluso se pueden graficar como las soluciones son funciones, podemos graficarlas una por una. Y podemos hacer un ejemplo dando unas condiciones iniciales, que es lo que está en la diapositiva siguiente. Entonces, ahí le puse condición inicial a una de ellas 0, a la otra de ellas 1, y tendieron a un mismo valor. Eso está, y eso se corresponde con que el punto de equilibrio, 1 que es atractor y 2 que tiene sus dos coordenadas positivas. Digamos, sería en un sentido, sería como la imagen de la interacción equitativa, ¿no? Es decir, los dos tienden a partes iguales y todos, bueno, todos contentos, digamos, en cierto sentido. Continuemos con otra parte, viéndolo en las dos interpretaciones, pensando en las neuronas. La actividad de una neurona no inhibe completamente la activación de la otra. Y pensando en las dos economías, las dos producen, pero ninguna arrasa a la otra, coexisten. Veamos ahora otras posibilidades, igual con las dos neuronas. Otra gráfica. En este caso, solo hay una flecha que va de la neurona 1 a la neurona 2. En este caso, los parámetros, los pesos, en un caso es menos 0.75 y en el otro caso menos 1.5. En términos de neuronas se está diciendo una inhibe fuertemente, la otra inhibe débilmente. Veamos qué sucede en este caso con el plano fase. En este caso, las trayectorias igual se van a un punto de equilibrio, pero ahora el punto de equilibrio no está donde antes, que era más o menos en la diagonal. Ahora está más cargado a un lado. Y de hecho resulta tener coordenadas, en este caso, en x igual a 0 y en vertical igual a 1. ¿Y eso a qué se corresponde? A que si graficamos las soluciones, igual hay un punto de equilibrio, pero ahora no es con los dos con actividad constante, tendiendo a una misma actividad constante, sino a una que se extingue y la otra que domina. Eso se podría ver en la siguiente gráfica. Entonces, ¿qué sucede? Allí aunque una empezó en el 100 en actividad nivel 1 y en la otra nivel 0, se voltea el asunto. No es estable y domina una de ellas a la otra, una se extingue. ¿Y cómo interpretamos esto? Bueno, esto traté de decirlo en la siguiente, comparando otra vez las dos interpretaciones.
pensando en neuronas, bueno, hay una que que inhibe fuertemente a la otra, y en cuanto a la segunda acaba inhibiendo a la primera. Y pensando en economías, solo hubo barrera de un lado hacia el otro, por decirlo así. Es como si entre dos países las relaciones de comercio fueran tales que lo que le vende uno al otro sí paga impuesto y lo que viene en el sentido contrario no hay impuesto, por decir que sí haya, que la barrera solo sea en un sentido. Entonces, una de las dos economías inunda a la otra. Eso es lo que estaría reflejándose en ese modelo súper simplificado. Veamos otra posibilidad en el caso igual de dos neuronas. Esta también se considera gráfica, pero no tiene aristas. En este caso corresponde a otra elección de los pesos. En este caso los pesos indica que las dos tienen posibilidad de inhibir fuertemente a la otra. Esto, veamos qué sucede, cómo queda el plano fase en este caso. En este caso hay 3 puntos de equilibrio. Hay dos atractores que están, uno sería el 1,0, otro sería el 0,1, y hay uno inestable que está en la parte intermedia entre los dos. No era exactamente un medio, había que checar la cuenta, o no recuerdo si era exactamente eso, pero el chiste es que resultan 3 puntos de equilibrio. Y veamos qué sucede si le damos condiciones iniciales y cómo se comportan las soluciones. En este caso, aquí le puse condición inicial 0.6 y 0.4 a una de ellas y a otra. Y en este caso la de 0.6 sube y llega a 1 y la de 0.4 se tiende a 0. Entonces, una se extingue y la otra se queda prendida. Démosle otras condiciones iniciales y en este caso están más parecidas, pero sigue con una pequeña diferencia. Ganó la primera y perdió la segunda. Es decir, es como poner a competir y que con un poquitito de ventaja que tuviera ya le ganó a la larga. Eso es lo que estaría pasando en estas condiciones iniciales de 0.51 y 0.49 la otra. Entonces sí debe ser como un medio la otra. Sí debe ser por simetría, algo así. Bueno, hagamos un ejercicio más, volteemos las cosas. En este caso, creo que puse la misma. Bueno, ahora la que pinta en azul es la primera, la que pinta en amarillo es la segunda. Entonces ahora, la primera tuvo condición menor, la segunda tuvo condición mayor y ahora fue la segunda la que dominó. Entonces, ¿qué está representando en este caso? Que depende de las condiciones iniciales. O sea, hay dos puntos de equilibrio atractores. ¿Y a cuál nos vamos a ir? Pues depende de las condiciones iniciales. Hay cuencas de atracción y entonces depende nuestra condición inicial en cuál cuenca de atracción está, hacia dónde nos vamos a ir. Entonces aquí no es el equilibrio mitad y mitad. Aquí el equilibrio es uno va a dominar. ¿Y quién va a dominar? Pues depende de las condiciones iniciales. Una pequeña ventaja conduce a la dominación de una sobre otra. Podríamos decirlo así. Traté de redactarlo eso en otra diapositiva. Sí. Y bueno, ya en recuento final de las 3 situaciones, con 2 neuronas, con gráfica que no hay de una neurona a ella misma y que hay flechas dirigidas. Entonces, puede ser un punto de equilibrio atractor al cual nos acercamos sin importar cuáles sean las condiciones iniciales. Esto se parece a la idea del equilibrio de mercado, que no importa lo que hagas, todo va a llegar a un equilibrio equitativo. Otra situación es como la segunda, donde hay
tres puntos de equilibrio donde hay dos atractores, donde quiere decir que una va a dominar y depende de las condiciones iniciales quién va a dominar. Eso sería lo que podría irse reflejando hasta ahorita. Cabría señalar que el segundo caso que vimos de una sola arista, allí indicaba, igual era un solo punto de equilibrio, pero allí la flecha indicaba que una de las neuronas se apagaba y la otra se quedaba prendida. Y allí indicaba un equilibrio en el cual no es equitativo, sino un equilibrio en el cual una parte domina a la otra. Ahora veamos qué pasa si ponemos tres neuronas. ¿Esto? No es aquí que perdón, aquí hice otra asignación de los parámetros. Una fue hace ratito vimos la asignación estándar. ¿Qué pasa si ponemos asignación diferente? En este caso, no tan pequeña como las otras, pero todavía que sigue habiendo influencia, por decirlo así, con grados de influencia diferente, aunque sigan siendo moderadas. Los movemos un poquito y cambia el plano fase. Bueno, aquí gráfica las soluciones, puede ya no tender al mismo número las dos. Si la influencia no era la misma, no se va al mismo número, cada una. Y sigamos otra diapositiva. Bueno, entonces, esta aquí lo que hice fue pasar ya al caso de tres. En el caso de tres neuronas tenemos un sistema de tres ecuaciones y aumentan el número de pesos y las posibilidades umbrales. Y veamos qué hay de nuevo y qué se sigue ocurriendo. Siguiente diapositiva. Entonces, agarré, por ejemplo, sería un ciclo donde de la neurona 1 hay una flecha hacia la neurona 2, de la 2 hay una hacia la 3 y de la 3 hacia la 1. Con la asignación estándar de los parámetros, tenemos menos 1.5 en todos los pesos donde no hay flecha, y tenemos menos 0.75 en las direcciones donde sí hay flecha. Y usamos el umbral estándar también 1. Y veamos qué sucede graficando algunas soluciones. Pues en este caso tenemos actividades periódicas. Digamos aquí, primero la neurona 1 tuvo una actividad. Aquí las condiciones iniciales fueron la neurona 1 en 1 y las otras en 0. Entonces, las otras que están en 0, digamos, va a bajar, se observa que la neurona 1 tiene una actividad que decae, empieza a subir la de 2, luego la de 2 empieza a decaer, la de 3 empieza a subir, y entonces la actividad principal va oscilando. Primero la neurona 1, luego la 2, luego la 3, luego la 1, luego la 2, luego la 3, luego la 1, luego la 2, y así va produciéndose un ciclo en la dinámica. Veamos un poquito más sobre esta en otra diapositiva. ¿Qué es lo que pasó? En términos de neuronas, al principio la neurona 1 tiene una actividad y las otras están en 0. Esa neurona 1 inhibe fuertemente a la neurona 3, pero no a la 2. Entonces, como no inhibe fuertemente a la 2 empieza a aumentar su actividad. Pero conforme empieza a aumentar la actividad de la 2, y como no hay flecha de 2 a 1, la actividad de la neurona 2 empieza a inhibir a la de la neurona 1 y empieza a decaer. ¿Y qué pasa cuando empieza a decaer la actividad de la neurona 1? Pues ya no la inhibe tanto a la 3. Y entonces, en la medida en que no inhibe a la 3 se empieza a tomar fuerza. Entonces, así es como se empieza a formar ese ciclo de actividad.
podemos ver lo mismo, pero pensando ahora en las economías, en la siguiente diapositiva. ¿Qué diría esto con esa imagen de economía? La producción de la economía 1 inundó a la 3, pero no a la 2 por las fronteras comerciales. La 2 empieza a producir para sus propias necesidades. Pero como las fronteras no son recíprocas, su producción empieza a entrar en la economía 1. Empieza a disminuir la producción de la 1. Y en la 3 se ven en la necesidad de aumentar su producción porque la 1 deja de satisfacerla. Y la 2 no puede por las barreras comerciales. Y entonces cambiaron los papeles. Ahora la producción fuerte la hace la 2, la 1 se va apagando, la 3 está encendiéndose. Y eso que pasó va siendo cíclico. Digamos, se va produciendo ese fenómeno de producción cíclica. Siguiente diapositiva. Ahora veamos qué pasa si ponemos tres vértices aislados. En este caso, la asignación estándar nos diría todos en menos 1.5 y el umbral en 1. ¿Y qué es lo que va a suceder? En cierto sentido, recuperamos lo que teníamos antes, que va a haber 3 puntos de equilibrio atractores. Si graficamos algunas soluciones, eso se va a poder apreciar. Y aunque los ponga semejantes, una de ellas acaba dominando. Aquí unas pequeñas ventajas al principio conducen a un dominio de una de ellas. Podemos ver otro ejemplo. En este otro ejemplo este le llamaríamos un clan o gráfica completa, por decirlo así. Es decir, aquí hay flechas en los dos sentidos entre las tres aristas. Los pesos ahora serían de menos 0.75 y el umbral seguiría siendo de 1. Y veamos qué sucede. En este caso, las tres funciones convergen a un mismo número. Es lo equivalente a lo que cuando teníamos 2 con 2 flechas bidireccionales se iba como al punto medio, aquí se va como al centro del triángulo que formarían las 3. Podemos seguir. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado con 3 neuronas? Lo que vimos al final fue un punto de equilibrio atractor, en el cual nos acercamos, sean cuales sean las condiciones iniciales. En el caso de los 3 vértices aislados, aparecieron 7 puntos de equilibrio, de los cuales 3 eran atractores y otros 4 eran inestables. Aquí no hice la gráfica tridimensional. Pero bueno, hay toda una teoría que explica por qué van saliendo ese número. ¿Y qué sucede? Los 3 atractores son cada una de las neuronas. Es decir, tiende a una a prenderse y las otras a apagarse. ¿Y cuál va a ser el desenlace al que nos vamos a acercar? Va a depender de las condiciones iniciales. Pero hubo algo nuevo cuando hubo 3 neuronas, que fue un ciclo límite y fue atractor además. Empieza a haber fenómenos cuando vamos añadiendo neuronas que no había antes. Ahora buscando más dinámicas, vamos a ver un ejemplo con 5 neuronas. En este caso, ¿qué sucede con esta gráfica dirigida? Hay varios ciclos que están coexistiendo, por decirlo así. Está 1 a 2 a 5, ahí tenemos un ciclo, pero ese coexiste con el de 1 a 4 a 5. Son como 2 ciclos ahí que están, si los imagináramos que van girando como un engrane. Pero aparte está el ciclo de 2 a 5 a 3, está el ciclo de 5 a 3 a 4. Ahí hay 4 ciclos que están coexistiendo. Y esa coexistencia de múltiples ciclos produce algo más complejo claramente. Veamos qué sucede si esto se introduce en la computadora. Empezamos a tener comportamientos como este. Y bueno, veamos un poco más. Otra diapositiva.
En este puse condiciones iniciales diferentes para cada uno de ellos, punto 5, 4, 3, 6, 7, de forma que están a alturas diferentes. ¿Y qué sucede con cada una de las neuronas? Se empieza a ver que sí hay oscilaciones, pero son bastante diferentes. Digamos, aquí hay un punto que hay que seguir estudiando y comprendiendo en el sentido de la amplitud de las oscilaciones, de la frecuencia de las oscilaciones, van saliendo bastante variadas. Continuamos otro poquito. Bueno, así, entonces, bueno, que todo esto que les he platicado fue pensando en un solo producto. ¿Qué pasaría si consideráramos productos diferentes? Ahora, habiendo productos diferentes, pues ya está el intercambio. Y habiendo, digamos, ¿qué es lo que he tratado de platicarles? Viendo cómo interactúan diferentes entes, pueden producirse fenómenos complejos. Pero entonces esto nos da una posibilidad en la cual, dependiendo de cómo son las interacciones, podemos tener algo prácticamente impredecible, como las anteriores, algo casi caótico que no sabes qué va a pasar. Puedes tener algo donde claramente una parte va a dominar a otra. Puedes tener algo que puede llegar a un equilibrio equitativo. Todas esas cosas serían posibles en un mismo contexto. Digamos, lo que estoy queriendo decir es, usualmente la teoría económica se ha fortalecido como en términos de que las cosas van a ser de una forma. Y en la realidad, pues luego no cuadra exactamente. Y se dice, no, es que son errores son perturbaciones temporales y todo va a corregirse. Pero no, a lo mejor estamos tratando con algo que dependiendo de los valores de los parámetros, sí hay dinámicas diferentes. Entonces, bueno, a nivel eh, claro que todo esto fue nada más mostrando un producto y bajo una cierta hipótesis. ¿Qué pasa si hay varios productos? ¿Qué pasa si hay la cuestión de las ofertas y las demandas? ¿Qué pasa con la distribución de la riqueza? Que ese es un problema grande, pues que es urgente, es importante resolver. Bueno, tenemos miles de años, ¿no? Con la desigualdad, pero como que hace falta que la matemática dé un aporte nuevo. De alguna forma, para mi gusto, las teorías económicas actuales no están respondiendo adecuadamente ni guiando adecuadamente. Es decir, hay ciertas teorías que decían del libre comercio y del neoliberalismo, y bueno, a mí no me han convencido en lo que he visto en la práctica. Entonces es como un deseo de buscar alternativas. Y sí, hay unas alternativas clásicas que se han hecho en la historia de varios pensadores y varios experimentos que han hecho en varios países, pero igual algo nuevo se puede aportar. Entonces, es un poquito en búsqueda de que aportemos algo en este terreno. Aunque en el caso de la distribución de la riqueza, estaba hojeando, por ejemplo, el libro de un autor que se apellida Piketty, que narra en el estudio que hizo. Narra, por ejemplo, en la época de 1850 a 1900, que fue más o menos la época de Marx, dice, en su época lo que él observó cuadraba con la teoría que estaba haciendo, porque era una época de grandísimas desigualdades. Y luego narra, por ejemplo, los trabajos de Kuznets en Estados Unidos, y donde dice, ahí se estuvieron reduciendo las desigualdades. Entonces, en ciertas condiciones sí es posible que crece la desigualdad y en otras condiciones puede disminuir la desigualdad. Pero ¿qué observó? Que las condiciones en donde se produjo más desigualdad fue a libertad
el sistema económico dejado a sus anchas, por decirlo así, las fuerzas económicas actuando ciegamente, libremente, sin nadie que las detuviera. Y el periodo donde se aminoró la desigualdad en la distribución de la riqueza, ahí hubo una influencia política, hubo una influencia de 2 guerras mundiales y de revoluciones y de muchas otras cosas así. Es decir, ese cambio en la distribución de la riqueza que hubo en la posguerra se vio influido, o sea, no fue por la pura dinámica económica, fue por toda la historia que pasó antes, es la lectura que está diciendo. Y al pasar el efecto de esas grandes luchas, regresamos a lo que, por decirlo así, en unos sentidos estamos regresando a lo que tenían antes. Pero no todo es un regreso a lo anterior. Ahora hay más tecnologías, ahora hay más global, más conectado el mundo que antes. Entonces, no es tan simple como decir que se va a repetir la historia. Entonces hay digamos, tanto es un mundo cambiante como necesitamos aportar más ideas a lo que está pasando. Bueno, lo único que quería comentar es, pareciera ser que la modelación de lo que pasa en la economía tiene que tomar en cuenta la influencia de la política y no solo la pura economía en sí misma. Eso es lo que iba a comentar, que es como otro nivel de complejidad. Y bueno, al final apunté unas referencias por si quieren saber más de los sistemas CTLNs. Las autoras que estuve leyendo son Catherine Morrison y Karina Curto. Ellas no solo explican con detalle estos modelos aplicados a las redes neuronales, sino incluso ponen una página de Hitscope, donde puede uno introducir los parámetros y dar las modelaciones. Esa está en MATLAB. Por otra parte, también está la idea de la predicción, digamos, observando la gráfica, tratar de describir la dinámica del sistema de ecuaciones. Eso no lo he hecho, pero resulta que sí hay posibilidad de, digamos, sí hay ciertas reglas en esta familia de sistemas de ecuaciones en las cuales tú observas la gráfica dirigida, las flechas que tiene, hacia dónde apuntan, y con eso se puede decir cuántos puntos fijos va a tener. Y se puede saber si van a ser estables o inestables. Y los soportes de puntos fijos van a ser los soportes, por ejemplo, también de los ciclos. En el caso del ciclo límite, hay 3 neuronas que están en el ciclo, pero hay el soporte de un punto fijo que tiene las 3 coordenadas positivas. Cuando hay la dinámica que tiende a una sola coordenada positiva y las demás 0, allí corresponde a que un punto fijo cuyo soporte sea solo el de esa coordenada. Entonces, en lo que se centraron fue en cuáles son los soportes de los puntos fijos. Es decir, fijándose de todas las neuronas, cuáles se quedan prendidas y cuáles se apagan. Y si las que se quedan prendidas quedan totalmente prendidas fijas, o si quedan en ciclos, en secuencias que se pueden tratar de predecir. Entonces ahí hay todo un mundo por seguir estudiando. Y bueno, esto era lo que yo traía para ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Vinicio. Muy interesante. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? Yo tengo una pregunta. Primero, que muchas gracias. Fue una plática muy interesante sobre, bueno, sistemas, un tipo de sistema complejo. Y de hecho, mi pregunta va un poco relacionado con esto de los sistemas complejos, como ya habías mencionado, cómo es que la interacción de, en este caso, por ejemplo, neuronas o economías da lugar a fenómenos
digamos, de, en grupo o, o digamos que se van organizando, en este caso, las neuronas o los sistemas de manera jerárquica. Entonces, yo quisiera saber, por ejemplo, si este tipo de modelos también es usado para otro tipo de sistemas que no sea solamente economías o neuronas. O sea, por ejemplo, y si esto es posible, no sé, utilizarlo, digamos, este mismo tipo de sistemas se puede utilizar, por ejemplo, para, no sé, describir el, las, eh, los peces, los bancos de peces, por ejemplo, el movimiento de los bancos de peces o como las migraciones de las aves, cómo vuelan en parvadas y demás. Porque, bueno, me parece que, bueno, obviamente todos estos sistemas también, cuando uno los observa, pues van a tener, o sea, son sistemas que están formados por, digamos, o, objetos de manera individual, pero después aparecen ciertos fenómenos colectivos. No sé si has visto, por ejemplo, si las referencias en las que mencionas aquí se haya hablado de alguna aplicación para otro tipo de sistemas, además de los que ya mencionaste. No, en las referencias que vi, bueno, de hecho, ellas son parte de un grupo de autoras más grande, eh, pero todos ellos están más bien enfocados al proyecto del Blue Brain, es decir, hacia el estudio del cerebro. Y este es parte de las diferentes cosas en las que están trabajando. Eh, de hecho, lo de la economía es mi aporte, digamos, es decir, que esto se podía trasladar en otro contexto. Y no he visto yo, a lo mejor sí lo haya, a un sistema, a un contexto diferente de ellos. Eh, sí he visto pláticas donde hablan, donde ponen, por ejemplo, las parvadas de aves y varios de esos fenómenos, pero no es, que yo sepa, estos modelos no se han usado allí. Ok. Habría que ver o Ujú, que considerar la posibilidad de hacerlo. ujú, Ahora, estos modelos tienen ciertas características y no necesariamente el mismo modelo, digamos, puede aplicarse realmente en todos los ujú, contextos. claro. Incluso en la parte económica, me costó un poquito de trabajo ver en qué situación económica sí podía considerarse esa idea de que la producción en un lado inhibía la de otro. Bueno, eso fue lo que, en el contexto en el que creo que sí se puede trasladar. Pero, eh, pero sí, eh, ahí hay todo un mundo por hacer y digamos, aunque no sean tal vez estos modelos o aunque no sean necesariamente los parámetros, Ujú, eh, la idea de algo que es por pedazos, lineal por pedazos, y que tú ujú. puedes, añadiendo un vértice a la gráfica, añadirle un pedazo al collage, suena como con una gran libertad de maniobra, ¿no? Para la modelación. Y, y aparte, en la cual, como que es relativamente sencillo eh, ver la influencia de quitar una o de modificar la interacción de una parte con las demás. Eso es lo único que podría decir. Ok, muchas gracias. Y bueno, quizás otra pregunta tiene que ver más como con cuestiones de dinámica, geometría. Por ejemplo, en general, tal vez algo que me cuesta trabajo ver en este tipo de modelos o de trasladar, digamos, las matemáticas ya a modelos físicos, por ejemplo, es ver cómo, eh, dado un sistema, cómo se puede ver, por ejemplo, su espacio de configuraciones. Por ejemplo, en este caso, yo usualmente me imagino, no sé, sistemas físicos que, por ejemplo, están de alguna manera eh, interactuando. Y no sé, por ejemplo, si en este caso hay alguna descripción de el tipo de espacio de configuraciones o si, por ejemplo, exista o
¿sería posible, por ejemplo, utilizar algún modelo tipo de variacional para entender la dinámica de, en este caso, por ejemplo, de un modelo como el que tú propones de economía? Eh, Perdón, es que dejé de escuchar un momento. Bueno, bueno, mi pregunta era si en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería, cómo sería el espacio de configuraciones de, por ejemplo, en el caso de las neuronas, si hay alguna descripción de su espacio de configuraciones? Y si tú crees que sería posible, por ejemplo, para entender, digamos, la dinámica, eh, es utilizar algún tipo de modelo variacional, como el que a veces se utiliza para describir dinámicas, por ejemplo, no sé, algún tipo de funcional, energía, bueno, son de los que me imagino que podría, más o menos podría haber algún tipo de analogía en el caso de la economía o en el caso de, no sé, se me imaginó mucho a estos modelos que existen para describir, por ejemplo, cuestiones de dinámica molecular, por ejemplo. Entonces, sí, eso era quizás mis dos preguntas. O sea, una es si sabes algo sobre el espacio de configuraciones y la otra sobre algún modelo tipo variacional, si crees que también se puede utilizar algo así aquí. No, pues de un modelo variacional yo creo que sí se debe poder utilizar. Ujú. No, no sé, no sabría todavía qué proponer. Habría que trabajar bastante para eso. De las autoras, lo que he leído, tampoco he visto que usen algo así. Y de lo que es una respuesta parcial a las posibles configuraciones, lo que han hecho ellas es descubrir ciertas reglas que si tú ves la gráfica, puedes Ujú. decir algo de la dinámica, de cuántos subconjuntos de neuronas van a tener actividad, cuáles van a tener puntos atractores, cuándo va a haber, hicieron un algoritmo de predicción de ciclos, esas cosas han hecho. Y lo que otra autora que no mencioné se llama Daniela Ega Santander. Ella escribió también otro artículo donde hacen una especie de teorema del nervio, en el cual, qué hay el teorema del nervio clásico en topología, en complejos simpliciales? Tú tienes un complejo simplicial que está relacionando un espacio, a partir de un espacio lo cubres con abiertos que se intersecten bonito, digamos, y, y a partir de la cubierta abierta produces un complejo simplicial que es más fácil de estudiar y resulta que ciertas propiedades topológicas del espacio original se pueden conservar en el complejo simplicial, que sería el nervio. Bueno, trataron de hacer algo así para la dinámica de las de las CTLNs, es decir, Ujú. plantearon el concepto de cubrir una gráfica con otras gráficas y, y, y trataron de hacerlo de forma de que sabiendo tú la dinámica de las gráficas que están cubriendo y cómo están conectadas, poder decir, digamos, hacer, ¿qué sería el análogo al nervio? Sería de tu gráfica que puede tener muchísimas neuronas o muchísimas personas, muchos países, lo cubres en bloques, por decirlo así. Y con los bloques serán los vértices de una gráfica más sencilla, con menos vértices. Y esos bloques tienen forma de interactuar entre sí. Y entonces, digamos, esa nueva gráfica también tendrá sus aristas dirigidas. Entonces, a la gráfica nueva que construiste, también puedes estudiar la dinámica que tiene. Y Ujú. lo que están tratando de hacer es decir, a ver, ¿qué de la gráfica, qué de la dinámica del sistema de ecuaciones asociado a la gráfica original se puede decir si construyes una gráfica más sencilla, cuya dinámica puedes estudiar, y quisiera saber si la dinámica de la más sencilla te dice, te refleja rasgos de la original? Eso es
una especie de teorema del nervio para la dinámica de de estos sistemas que están construidos basándose en gráficas. Eso es lo que hay al respecto, pero más que eso no lo sé. Gracias. Hay al respecto, pero ¿Hay alguna otra Muy bien. pregunta? Yo tenía como varias preguntas, pero bueno, yo creo que ya en virtud de no extendernos tanto, solamente hacer un comentario. Me pareció muy interesante la charla y creo que sí, que brinda una posibilidad muy amplia de modelar fenómenos económicos. Yo creo que el contexto, efectivamente, eso de llevar esta idea de que haya, digamos, actores económicos se inhiban unos a otros y ese tipo de cosas es precisamente lo que vemos en el mundo con respecto a la economía, ¿no? Que generalmente lo que vemos es que hay actores económicos que inhiben a otros, porque se tratan de imponer. Y aquí estudiar muchos fenómenos económicos que se ven en el mundo, como fuga de capitales, cómo se conectan capitales de regiones del mundo que aparecen muy aisladas con otros y ese tipo de cosas, yo creo que se pueden modelar con este tipo de modelos y las dinámicas, que es interesante lo que veía al inicio ahí, que agregando otro nodos a la gráfica, un nodo más a la gráfica, incluso la dinámica puede variar mucho, ¿no? Hacerse mucho más compleja, más rica, apareciendo incluso soluciones periódicas, ciclos límites, ese tipo de cosas. La única duda así principal que me quedaba, que me parece interesante, yo me imagino que también haya muchas cosas de eso, pero quería preguntarle a Vinicio con respecto a estos modelos que él estaba proponiendo, porque yo veía que tú mostrabas ahí espacios de fase, veías que habían varios puntos de equilibrio, en algunos casos aparecían ciclos límites, ese tipo de cosas. Esas observaciones tú las haces desde el punto de vista numérico, pero también hay un estudio, digamos, del espacio de fase de la dinámica desde el punto de vista cualitativo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, voy a estudiar la estabilidad de estos puntos de equilibrio, voy a estudiar cuando uno varía los parámetros, qué sucede, por ejemplo, estudiar existencia de bifurcaciones de tipo Hopf y ese tipo de cosas que aparezcan, que son los que implican muchas veces la aparición de ciclos límites estables e inestables también. Es decir, ese tipo de análisis, ¿tú lo hiciste también o estás en la parte de ver qué pasa desde el punto de vista numérico para entonces empezar a ver este tipo de análisis ya cualitativo, vamos a decir así? bueno, de los trabajos que hicieron las autoras, hay unos primeros pasos en esa dirección. En particular, les comentaba, este se puede imaginar como un collage de sistemas lineales por pedazos. Entonces, Exacto. agarra un sistema lineal, ese sí tiene su punto de equilibrio. Claro Ujú. que, ¿qué puede suceder? Que ese punto de equilibrio esté fuera de la región donde está válida la regla de evolución del tiempo dada por ese sistema lineal. ¿Me explico? Ujú. Entonces, si el punto de equilibrio del sistema lineal está en la región correspondiente, sí va a ser un punto de equilibrio del sistema no lineal, valga, del sistema collage, por decirlo así. Pero Ujú. si está fuera, no lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso del triángulo, se particiona el espacio tridimensional en regiones y entonces sucede que en una región, cámara, digamos, localmente es lineal, pero el punto de equilibrio del sistema lineal válido en esa región está afuera, entonces tienden a salirse de esa región y se meten a otra región. Cuando entran a Ujú. otra región, allí el punto de equilibrio, ahí es otro sistema lineal y tiende hacia el punto de equilibrio del nuevo sistema lineal. Y entonces el ciclo se produce por la coexistencia de regiones donde su atractor está fuera de la región. Entonces se produce
por decirlo así, migración entre las regiones, entre las recámaras de ese espacio particionado. Y así se va produciendo el ciclo límite. ¿Qué sí se puede hacer? Tú dices, en esta región tengo este sistema lineal y ahí se aplica la teoría de los sistemas lineales, los eigenvalores de las matrices, se sabe el punto de equilibrio incluso, las coordenadas pues, y se sabe si está dentro o no de la región, porque se describe con desigualdades la región. O sea, son hiperplanos que van particionando el espacio. Entonces, ¿a qué nivel sí está hecho? A nivel de decir, estos son los puntos de equilibrio de los sistemas lineales, estos sí están adentro, estos no están adentro del sistema no lineal, pero no mucho más. Es decir, todavía hay mucho por hacer, es mucho más lo que hay por hacer que lo que ya está hecho. Sí, pero Bueno, ¿me escuchan? Ah, sí, sí, sí. Ah, hola, ¿qué tal, Vinicio? Sí, muy interesante, pero pensando, por ejemplo, en la parte práctica de este tipo de técnicas, digamos, hasta cuántos vértices y aristas se puede trabajar este tipo de perspectivas, por ejemplo, en la economía, ¿no? Que, como mencionaste, pues para un solo bien puede ser práctico, pero si le empiezas a agregar pues, lo que implica toda una economía, pues cuántos podrías analizar de esta forma. Bueno, entiendo que, por ejemplo, el lema del nervio que mencionas, pues sí ayuda de alguna forma como para eh, hacer una especie de clustering, ¿no? De distintos bienes, pero digamos así, si tú quisieras agarrar los vértices y las aristas y meterlos a una computadora, pues ¿cuál es el límite razonable? Ah, eso ni lo he intentado. Yo he trabajado realmente con muy poquitos. O sea, no he pasado ni de 5. Es decir, eh, creo que en el proyecto del Blue Brain ahí sí están trabajando con muchos. Y no solamente están usando estos en realidad creo que los usan como modelo simplificado para imaginarse qué puede estar pasando. Pero creo que no es el modelo numérico propiamente dicho que están usando. O sea, creo que no sabría cómo decirlo, es como, eh, sí, como algo más fácil de meter a la computadora y más fácil de analizar, pero todavía hay mucho así. Yo creo que en realidad la idea del nervio es como tratar de verlo como en bloques, en clústeres, que en términos de biología es bueno ver no una célula, sino ver los órganos, ¿no? Los tejidos. O pensando en lo que hacía Marx, ¿no? En lugar de individuos, ver clases sociales. O sea, como en grupos mayores, ¿no? O sea, como esas cosas son las que yo se me tratan imagino de... que en el caso del cerebro, aunque, y aquí también puede ser interesante, una de las cosas que ellos traten de ver con estos modelos es la conexión entre las cosas que es más importante a la hora de estudiar la actividad cerebral, que en diferentes procesos cerebrales, vamos a decir así, o ya sea cuando una persona está durmiendo, o está estudiando, o está comiendo, cuáles son las zonas que se activan y cuáles son las zonas que se conectan. Eso es interesante y me imagino que con estos modelos aplicados a redes neuronales, ese tipo, incluso no sé, no soy especialista en topología algebraica y teorema de nervios, pero me imagino que estudiando la gráfica y estudiando las propiedades topológicas de la gráfica y ese tipo de cosas, no sé, quizás las componentes conexas, no sé, algo así, se puede estudiar la conectividad o una cosa o algo por el estilo, ¿no? Entonces quizás esa idea aplicada también a economía es interesante, porque era lo que les decía, qué tipos de zonas, digamos, territoriales, vamos a decir así, en el mundo, se conectan más allá de lo evidente, ¿no? Porque sí, claro, México está conectado con Estados Unidos a través bueno, del Tratado de Libre Comercio y todo el volumen
de comercio que tiene México con Estados Unidos, pero a través de esa conexión está conectado con otros centros económicos que son menos evidentes, y a veces vemos que sucede una cosa, no sé, en Asia o en ahora mismo lo que está sucediendo en Ucrania, que nos afecta aquí precisamente por esas conexiones que son menos evidentes. Entonces, yo veo como hay un potencial en, bueno, porque se usan en redes neuronales también para conectividad, imagino yo, en este caso también, me imagino que, es decir, que yo veo que sí, está muy interesante llevarlo a economía. Sí, de Aunque hecho, me imagino que las gráficas tengan menos nodos en este caso que en el caso de redes neuronales, porque tenemos no sé cuántas neuronas. Es decir, aquí a lo mejor incluso desde el punto de vista computacional más eficiente en ese sentido, pero igual se puede complejizar todo lo que queramos. sí, no es un pequeño dato. En el trabajo de Karina y de Catherine, ellas en particular mencionan cuando una persona se aprende, por ejemplo, un número telefónico. Repite la secuencia, entonces pareciera que hay una serie de neuronas que se van conectando y van reforzando su conexión, de forma que cuando entra el principio, uno reconstruye todo el ciclo y ya se acuerda. O sea, tratando de estudiar el proceso de la memoria, como algo, si bien no es toda la actividad cerebral, es una de las funciones que están tratando de ir modelando. Eh, y que sí se sabe de economía, que hay ciclos económicos, que hay auges y hay crisis, y en ese sentido potencialmente ahí hay una beta por explorar. Muy bien. Sí, de hecho, yo conocí los artículos de las autoras que mencioné gracias al seminario Geotop. O sea, atendiendo las invitaciones del profesor José Carlos y escuchando pues fui leyendo a ver qué dijeron. Y así fue como llegué a este tema. En realidad, en ese sentido, este trabajo tiene esa influencia. Muy bien. Bueno, ya yo por mi parte no tengo más preguntas. No sé si hay alguien más. Ya les hice el comentario en el chat, pero les aviso que Karina Curto habla en el seminario Geotop el 1 de abril. Y el segundo comentario es que en ese grupo de Karina está un estudiante de la Universidad de Guanajuato que terminó hace un par de años. Se llama Hanna Santa Cruz Baur. Y ella fue mi estudiante antes de irse a ese grupo. Esos es mis dos comentarios. Gracias. Muy bien. Entonces, pues creo que no nos resta más que agradecerle a Vinicio. Muchas gracias, Vinicio. Sí estuvo bastante interesante la charla. Y bueno, los esperamos en la siguiente sesión del seminario. Gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Gracias, Vinicio. Gracias a todos. Bye. Bye. Hasta luego. José Hasta Ángel, luego. no sé Oye, es si... que se trabó mi computadora y no puedo detener